Estás escuchando el podcast de Más que 3 puntos. Bienvenidos al episodio número 7 de Más que 3 puntos. ¡Qué felicidad, muchachos! Muchachas, muchachos, muchaches, sean todos bienvenidos a este podcast. México avanzó a los octavos de final en un partidazo contra Ecuador. Un gran partido por parte de la selección nacional mexicana. Lo ganó con autoridad, con dominio, con buen fútbol, con garra, con coraje. ¡Qué juegazo! Mando un abrazo muy fuerte a mi amigo Dani. Él es ecuatoriano, vive en Madrid, lo conocí yo en México. Él ha estado por Nueva York y por otras ciudades importantes de este mundo y es una gran persona y le mando un fuerte abrazo. Y a todas las personas del Ecuador, lástima que hoy su selección no pudo representarlos de la manera que ustedes esperaban, pero bueno, hoy México se salió. México jugó por nota y la verdad es que hizo un partido memorable. En este tenor tenemos que destacar, claro, a Gilberto Mora, sin duda alguna a los dos centrales de México, Montes y Vázquez, hicieron un partido espectacular, el portero Rangel también, y el ataque mexicano. Raúl Jiménez mete su segundo gol en Copa del Mundo, pero hoy la figura del partido, el hombre del encuentro se llama Julián Quiñones, y él es un delantero de la selección nacional no nacido en México, o sea, es naturalizado. Ya desde que jugaba en México se había ganado el reconocimiento con el bicampeonato del Atlas, luego con el bicampeonato del América. Eso es a nivel de clubes, ahí no hay problema. Muchas veces cuando un jugador no nacido en México, un naturalizado, llegaba a la selección dejaba dudas. Porque quizás no era tan bueno, porque quizás, y después se corroboró en selección nacional, no tenían un buen desempeño. Hoy, Quiñones, que de hecho en el Mundial está dando su mejor versión, no hacía en los partidos previos, lo está haciendo de maravilla. Y déjenme decirles que estoy de manteles largos, porque del tema de los nacionalizados hablé, sí, tú ya lo viste en la miniatura, con Francisco El Kikín Fonseca, delantero de la selección nacional en el Mundial del 2006, anotó gol. Después de esa participación se va a jugar con Portugal, él fue bicampeón con Pumas. Me sorprendió para bien, es un muy buen tipo, es muy buena persona, es desmadrozón, la neta tiene una vibra muy padre. Escuchemos esta plática de fútbol. Fíjate que me gustaría preguntarte rapidísimo, ¿qué te ha parecido a ti la participación ahora de los naturalizados? Hace mucho tiempo se hacía mucho énfasis en que quizás no aportaban tanto el equipo, pero hoy Quiñones lleva 2 goles, Fidalgo ya anotó y la gente los ha recibido muy bien. ¿Crees que esto pueda hacer que en un futuro cercano la gente o la prensa ya no cuestione tanto el llamado a naturalizados en México? Pues mientras rindan será importante para la selección. Al final se naturalizan y son convocables a la selección. Y si no hay otros jugadores mejores que ellos, pues por eso son convocados. Y ya cuando están en la selección todos los mexicanos lo que queremos es que ayuden, que aporten a la selección. A mí me tocó Ciña y me tocó Guille Franco y me tocaban algunos les va mejor que a otros. Entonces ya estando convocados, pues hay que apoyarlos todos, ¿no? Claro, a mucha gente dices, bueno, tantos mexicanos nacidos aquí que somos y no hay, bueno, pero sí, por eso los llaman, porque no hay alguien que esté mejor en estos momentos y pues qué mejor que les vaya bien, ¿no? Que Quiñones esté metiendo goles, que Fidalgo entró y metió gol, pues qué bueno, hay que desearles la mejor suerte del mundo, ¿no? Para bien de la selección. Oye, ahorita que mencionabas esto, tú los conoces muy bien. A veces uno desde la lejanía, muchas veces se dice, ¿no? En el fútbol de llano, los sábados, que la gente va al fútbol, que solamente se naturalizan para poder tener esta posibilidad de acudir a un mundial porque en sus respectivos países no tendrían esa posibilidad. Tú los conoces de primera mano, te consta que es un gran amor por México el que ellos sienten, ya sea porque tienen hijos o porque aquí su carrera terminó de consolidarse. Bueno, no los conozco a todos, o sea, yo a Quiñones no lo conozco, no tengo el gusto, ni a Fidalgo. Yo conozco a Ciña, conozco al Guille y ellos viven aquí, ellos hicieron casi toda su carrera aquí. Quiñones no lo conozco, pero él llegó muy joven a México, se naturalizó, creo yo, no por su objetivo que era la selección nacional, sino por el amor que le tiene a México. Aquí nació, su mujer es de acá, su familia es de acá. El caso de Fidalgo no lo sé, él tiene menos tiempo. Eso yo no te lo puedo decir, no sé, habrá que, no sabemos qué tienen o qué fue lo que los hizo naturalizarse. Tenemos que preguntarles a ellos, que nos digan y pues creerles, ¿no? Pero
pues volvemos a lo mismo. Pues, ¿para qué ponemos al final tela de juicio? Ya están en la selección, ¿para qué? Lo están haciendo bien. Y les deseamos la suerte. Ya, si lo hicieron nada más por la selección, si no lo hicieron por la selección, pues ya pasó eso. Al final están convocados, están jugando un mundial y que lo aprovechen al máximo. Están haciendo un gran torneo los seleccionados nacionales, se ve un gran conjunto, se ve un gran equipo, no nada más dependemos que esté enchufado Quiñones o Raúl. ¿Qué sensaciones tienes tú que has vivido el mundial y que sabes cómo se vive este entorno? Está muy saludable el equipo. ¿Crees que esta es una gran oportunidad para hacer historia? Sobre todo la diferencia es que estamos en casa. Porque, pues claro, ha habido algunas selecciones que han jugado mejor que esta, es la realidad, y la que me tocó a mí, claro, que para mí es la que ha jugado mejor de la historia. Pero la pequeña y gran diferencia es que nosotros estábamos en Alemania, claro, éramos locales, porque había 40,000 mexicanos que somos sensacionales para apoyar y con la pasión de fútbol, pero es diferente jugar aquí en México, en nuestro estadio, con nuestra gente, es muy diferente. Entonces, el funcionamiento pues ha sido pasajes buenos, pasajes malos, es la realidad. Hemos corrido con suerte, con fortuna, ya nos toca, ojalá sigamos con esa fortuna a nuestro favor, pero México tiene que mejorar bastante. Si quiere hacer historia y ser el mejor torneo de la historia, sería llegar a semifinales, porque México ya llegó a cuartos de final aquí en el 86. Tiene que mejorar bastante en lo táctico, ¿no? en su juego, pero sí se ve un gran compañerismo, gran unión, y creo que la vibra se siente muy diferente a otros mundiales. Ahorita que mencionabas esto de hacer historia, independientemente del rival que siga, que ya está casi decantado, que es Ecuador, el tema es que viene Inglaterra, y entonces donde la gente dice, China, es que el que viene ya es más serio. ¿Crees que México tiene las oportunidades de plantarle cara y de hacer un buen fútbol ante estas selecciones que ya son top? Por supuesto que sí, que se va complicando el nivel y la dificultad se va haciendo más grande, pues es normal, claro. Es una Copa del Mundo, ¿no? Y por eso se va complicando cada vez más, pero México le puede hacer frente a cualquier equipo del mundo, y eso ya lo ha demostrado, que necesita mejorar su funcionamiento. Porque yo como analista te digo, si México como está jugando ahora se enfrenta a Francia, se enfrenta a Argentina, se enfrenta a Inglaterra, pues no tiene posibilidad o tiene muy poca posibilidad, sí. Pero si mejora, las posibilidades se van incrementando, esa es la realidad, y volvemos a lo mismo, estando en casa, las posibilidades se incrementan mucho más. Entonces, primero hay que pasar lo que viene, ya después veremos quién toca, quién no, y nosotros como aficionados, yo he decidido creer, he decidido mandar buena vibra, hacer lo que me toca a mí, no puedo meterme a la cancha. Claro. Es lo que estamos haciendo todos ahorita, todo México está unido, todo México está mandando vibra, se siente otra vibra porque estamos en casa, y ya lo demás está en ellos, ¿no? Nosotros hacer lo nuestro y ojalá se consigan cosas importantes. Y muchísimas gracias. De nada, con mucho gusto. Para que se lograra esta plática, tengo que agradecer a Cari Terrazas. Gracias a ella y a la gente de JBL fue que pude platicar con el Kikín, que pudimos tener esta conversación. La gente de JBL en diferentes plazas de la Ciudad de México está habilitando los denominados Pop Stores. Y esto lo hacen pues para sumarse a la fiesta que se está viviendo en México. Bien ganada la ilusión que tiene hoy la gente, porque la selección ha respondido. Ha ganado 4 partidos de mundial, cosa que no había pasado en la historia. Y no solo eso, no ha recibido gol en contra. Eso no es un dato menor. Así que muchas gracias, Cari, y también por toda la buena onda del Kikín. Ahora bien, ¿tú qué opinas? El Kikín dio su punto de vista desde el conocimiento, porque él jugó con Ciña, jugó también con Gabriel Caballero, con el Guille Franco. Él defiende su postura y creo que lo hace bien. Yo honestamente no tengo empacho en que haya jugadores naturalizados en la selección nacional. Me parece adecuado. ¿Tú qué opinas? Déjalo en comentarios. Vamos a ver si estás de acuerdo, en desacuerdo. Hay muchos nombres que quizás no hayan acompañado lo que hoy se vive. Estoy de acuerdo. Yo en 2002 fue cuando interactué por primera vez con esto de los naturalizados, y fue cuando Javier Aguirre, para el Mundial de Corea-Japón, llama a Gabriel Caballero. Yo la verdad no recuerdo si jugó bien, si ganó, si fue relevante, pero sé que fue polémico. Desde aquel entonces, los periodistas hacían programas únicamente sobre este tema. Si eran válidos, si eran necesarios, si México no tenía la capacidad de generar futbolistas de élite. Y siempre se decía lo mismo, que la mayoría de ellos se habían naturalizado porque no podría jugar una Copa del Mundo con su país de origen.
Hablamos de Ciña, de Chaco Jiménez, de Leandro Augusto, de Lucas Lobos, del Guille Franco, de Matías Buoso, entre muchos otros. Yo no sé qué vaya a pasar con la selección nacional, pero sí creo que tanto Quiñones como Fidalgo han entrado en la historia de México en los mundiales por el resultado. No sabemos qué va a pasar el domingo. Puede ser República Democrática del Congo, puede ser Inglaterra. Hoy en día México, no sé si le pueda ganar a Inglaterra, no me atrevo a llegar a tanto, pero sé que le podría plantar cara, o que si llega a perder va a vender cara a la derrota. Eso sí lo siento, porque además el equipo lo transmite. Tiene mucha seguridad y sin duda ha dejado con ilusión a mucha gente en este mundial. Ya que hablamos del mundial, no nada más podemos hablar de esta efusividad que se vive en México. Se han dado algunas otras historias que valen la pena rescatar. Vayamos por partes, hablando de México. El amor que Tijuana le dio a la selección de Irán y que Irán le correspondió es un cuento de hadas. Es grato que nuestro país dejó una vez más una sensación de calidez. La calidad humana del mexicano es algo que nos da orgullo, es algo que nos representa. Y bueno, una tristeza por Irán. Se fue con mucha polémica del mundial, que si le anularon un gol de forma errónea en su partido contra Egipto, que si Argelia y Austria acordaron empatar. Eso sería muy grave. Es una acusación bastante seria, pero bueno, se queda en el tintero de la polémica. Otra historia fascinante es la del entrenador de Curazao. Este man había renunciado a la selección meses antes del torneo para atender temas familiares, la enfermedad de su hija. Cabe resaltar que Curazao es una selección que como tal se desprende de las Antillas holandesas, si mal no recuerdo, y en 2010 crea su propia federación ya como Curazao. Estamos hablando de que en 16 años Curazao llega a un mundial. Para que esto pasara tuvieron que pasar jugadores o gente de fútbol bastante importante como Patrick Kluivert. Este man inicia los trabajos del Curazao que vemos ahora. ¿Y por qué? Porque muchos jugadores que hoy juegan en esa selección no tienen un ADN de la isla, tienen un ADN del fútbol holandés, de la naranja mecánica. Se notó en su desempeño. Es una selección nueva, ya tuvo un empate justo, se lo saca Ecuador. Entonces, la historia de este entrenador a sus 76 años es que él se había ido del mundial, más bien se había ido de la selección de Curazao para atender temas familiares bastante fuertes. Y luego, cuando una vez esto pasa a segundo plano, cuando sale avante, los mismos jugadores son los que piden su regreso, que sea restituido, y dirigió al mundial. Una gran historia. Otra que no tiene, ¿cómo decirlo? Si hubiera sido un guión, hubiera quedado perfecto. La victoria de Paraguay es digna de que sea recordada por muchos años. Echar a Alemania en fase de matar o morir no es difícil, es lo que le sigue, es dificilísimo. Y Paraguay lo logra. Aquí quiero contar una anécdota personal. Ayer mi novia Karen, te mando un beso, un abrazo, las mejores vibras que pueda mandarte. Pero te pusiste como barra brava en el momento de los penales. Fue increíble ver cómo fue increíble ver cómo una no aficionada al fútbol se engancha con este deporte, ve que está viviendo un momento histórico y brinca y grita y se emociona y le pegaba a la pared y fue mucha su emoción. Si eso pasó en México, lo que se habrá vivido en Paraguay, lo que se habrá vivido en Asunción y en otras ciudades importantísimas de este país sudamericano. No es para menos, es historia pura. Ahora tenemos que entrar con un tema importante también en Más que 3 puntos. Porque se tiene que hablar de Uruguay. Esto merece un punto y aparte. Esto merece un apartado especial. Se tenía muchas esperanzas de que avanzara sin problemas en su grupo. En el papel. ¿Por qué lo digo? En el papel,
era España o Uruguay y que Cabo Verde o Arabia Saudita pelearan por un mejor tercero. No sucedió. Empató con Arabia, empató con Cabo Verde y perdió con España en un partido ríspido, pero partido importante celebrado en Guadalajara, México. Y es un fracaso. Y aquí es donde entonces entra la figura de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es definido como un loco, es definido como un pensante, un idílico de las canchas que tristemente ha confundido la rigidez con lo inesperado que tiene el fútbol por naturaleza. Su tercer turno al bat y su segundo gran fracaso. El primero fue en 2002 cuando Argentina se fue en primera ronda. Perdieron contra Suecia ese partido, tercer partido importantísimo. Me parece que empatan contra 2, si la memoria no me falla, con Inglaterra, y del primer partido honestamente no me acuerdo. Ahora salen entrevistas donde Hernán Crespo, un delantero de época de la selección argentina, habla de sus roces con Bielsa y cómo el loco le vendió la esperanza de la oportunidad cuando su delantero elegido era Batistuta por sobre todas las cosas. De hecho, si tú estás interesado en Bielsa, pero más allá de Bielsa, en un gran documental, en algo que te va a entretener y que te la vas a pasar muy bien y que además te vas a informar del fútbol del loco Bielsa, tienes que ver el informe Robinson que habla de este entrenador, hecho por el equipo del gran Michael Robinson, que detalla de forma magistral la locura de Marcelo, en paz descanse el gran Michael Robinson. Tiene también dentro de sus documentales el de España, campeona del mundo, que es un gran documental. Bueno, en Argentina la mayoría idolatra al loco, lo respeta, tiene sentido porque es excepcional en el fondo, pero no en las formas, es poco efectivo en las formas. Le cuesta mucho, pero muchísimo entender que lo no planeado y lo no escrito no es solo el alma del fútbol, también es el de las personas. No se puede tener control y la improvisación simplemente lo destruye. Marcelo vivió con Chile su mejor experiencia en el Mundial de 2010. Convocó a jugadores que no habían debutado con sus equipos, ayudó a la rehabilitación de Pinto Durán, que es el complejo de entrenamiento, lo que es Ezeiza en Argentina, lo que es el CAR en México. Formó a jugadores como el portero Claudio Bravo, como a Vidal, como a Alexis Sánchez, como a Matías Fernández, al Chupete Suazo, una gran generación de futbolistas chilenos que ganarían después 2 Copas Américas y que a México en una de ellas le cascaron un 7-0 vergonzoso que no se debe de olvidar jamás. En el Mundial del 2010 Brasil los echó en octavos y Bielsa no siguió como entrenador debido a un problema con la reelección de Harold May Nichols al frente de la Federación Chilena. Lo pierde contra otro personaje. Bielsa, a modo de lealtad, decide no seguir en ese cargo y se va a dirigir a España. Se fue a dirigir al Bilbao, luego pasó por el Lille de Francia, luego por el Leeds United. Si mal no recuerdo, él los asciende, los lleva de la segunda a la primera división de la Premier League. A la Premier League los lleva. Bielsa entrenó en México. Bielsa entrenó al América y al Atlas de Guadalajara. Lo que pasa con Marcelo es que él no se caracteriza por ganar. Hay muchos entrenadores buenísimos que no necesariamente son ganadores. Marcelino en España, La Volpe en México, el propio Javier Aguirre no es un técnico ganador. O sea, no tiene una vitrina llena de títulos. El mismo Tuca Ferretti tampoco. Ernesto Valverde tampoco. O sea, no son Carlo Ancelotti que está lleno de títulos, pero su legado va más allá de los trofeos, va en las formas. Al menos eso se decía de Bielsa. Hoy eso queda cuestionado. A Bielsa se le atribuye una capacidad de análisis y de humanidad. Pero en este mundial fue lo que lo termina matando, la falta de humanidad. Uruguay tuvo un equipo roto, un vestuario partido. Y esto terminó con su peor participación en Copas del Mundo. Ojo al dato. Bueno, vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de Fórmula 1. Se llevó a cabo el Gran Premio de Austria, territorio Red Bull, donde lo gana George Russell con mucha polémica, muchísima polémica.
En la clasificación del sábado obtuvo la pole position de forma debatible. Ya se estaba por terminar la quali 3 y en la penúltima vuelta se salió Max Verstappen. Trompeó y se fue contra el muro. Y hubo banderas amarillas. Los dos Mercedes venían por detrás. O sea, es decir, que al momento de que Max Verstappen se accidenta y se ponen las banderas amarillas, los pilotos que venían por detrás sí o sí tienen que desacelerar para evitar un posible contacto con el coche accidentado. Si se hubiera respetado las banderas amarillas, los Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton hubieran salido primero o segundo y quizás después los Mercedes. Venían un poco comprometidos. Después la telemetría dejaría en claro que Russell desaceleró nada, prácticamente por el tiempo que saca y no fue penalizado y él mismo se da cuenta. Cuando hacen la entrevista post-quali, él mismo tiene una cara como de que se salió con la suya. Inclusive la primera pregunta está como medio no saber si se hace en serio porque estaba la revisión y no pasó nada. Ya en carrera, bueno, no hubo mayor contratiempo con su victoria. Lo trabajó muy bien, eso hay que decirlo. El espectáculo lo puso Max Verstappen, el espectáculo también lo pone Kimi Antonelli, este niño maravilla. Está demostrando que puede ser el campeón más joven del mundo. Ojalá Mercedes no lo arruine como si lo arruinó McLaren con Piastri. Bueno, malas noticias para Checo Pérez y Cadillac en general. Valtteri Bottas reporta en la primera vuelta problemas con los frenos y Checo Pérez de exceso de humo en la cabina, así que desafortunadamente fueron de paseo los dos Cadillacs. Pero ojo, el próximo fin de semana hay revancha. ¿Por qué? Porque ya el Gran Circo llegará a Silverstone, uno de los circuitos estrellas donde, claro, espero que vivamos una gran carrera, en este aeródromo que los ingleses lo tenían habilitado durante la Segunda Guerra Mundial para que sus aviones de guerra pues pudieran aterrizar allí y obviamente despegar. Ahora es uno de los 4 circuitos más emblemáticos del mundo de la Fórmula 1 y la próxima semana habrá carrera, así que hay que estar pendientes desde el viernes, sábado y domingo. Domingo a las 6 de la tarde, México contra el ganador de Inglaterra contra el Congo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te la hayas pasado la mitad de bien de lo que yo me lo paso grabándolo, encontrando temas, anécdotas, historias y ahora la participación del Kikín Fonseca. Nos estamos escuchando en la próxima. Que tengas muy buena tarde, muy buen día o muy buena noche. Esto fue el podcast de Más que 3 Puntos. Nos escuchamos en el próximo episodio.